Veremos primero qué es el 6 Sigma, después veremos lo que necesitamos para este 6 Sigma, qué significa el Sigma, después veremos el nivel Sigma de nuestros procesos y por último veremos el proceso de mejora de Mike. ¿Qué es el 6 Sigma? El 6 Sigma es una metodología de mejora de procesos que fue creada en la empresa Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de 1980. Esta metodología se centra en reducir la variación y después conseguir reducir y eliminar todos los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. Entonces, estamos viendo que reducimos la variación de todos los productos que estamos realizando en nuestra empresa, en nuestra cadena de producción, y estamos eliminando todos los causantes o todos los defectos en estos productos. Después tenemos en la parte de 6 Sigma que esta nos permite llegar a un nivel de defectos de 3 a 4 defectos por millón de eventos que estamos analizando o oportunidades. ¿A qué nos referimos con esto? Un defecto puede ser cualquier evento en el que el producto o el servicio que estamos entregando en nuestra empresa no cumple con los requisitos del cliente, no está a satisfacción con el cliente. Entonces todos estos datos los vamos a analizar y vamos a intervenir para lograr tener un índice de defectos de 3 a 4 defectos por millón. Después tenemos que, ¿cómo logramos esto? ¿A qué se refiere la metodología 6 Sigma y con qué lo conseguimos? Primero tenemos que definir la herramienta principal de esta metodología. Es una herramienta estadística, es una parte de la estadística, una medida estadística que es el sigma. El sigma se refiere a la desviación estándar. Entonces es una unidad estadística de medida y esta se utiliza para definir la desviación estándar de una población. Eso en el aspecto más general. A la población nos referimos con el conjunto de datos que estamos analizando de nuestro proceso y el sigma nos permite medir cuánto se están desviando estos valores a partir de la media y qué cantidad de variación tienen estos datos con respecto a la media. Entonces, el sigma, como hemos dicho, mide la variabilidad o la dispersión de este conjunto de datos y con esto se calcula la desviación estándar, que tanto se desvía del valor central y es donde vamos a intervenir. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con la desviación, ¿no? Entonces, este es el grado de dispersión que nos dice que si mayor es la desviación estándar, quiere decir que todos los datos que estamos midiendo están bastante alejados de la media o del valor central. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos varios ejemplos con varias medidas de desviación estándar o varios valores de sigma. En la muestra 1 tenemos un conjunto de datos que tiene un valor bastante alejado del valor central, si no se aproxima al valor central. En la muestra 2 ya se empiezan a hacer un poco más uniformes y en la muestra 3 ya la mayoría tiene un valor bastante uniforme de desviación, o sea, valores bastante cercanos al promedio. ¿Y esto en qué se traduce? Estos datos que estamos midiendo, ¿en qué se traduce? Vemos los histogramas correspondientes en la parte inferior, en donde podemos ver qué tanto se dispersan los datos en función de qué tanto se dispersan los datos en todo el proceso, el conjunto de datos de nuestro proceso. Entonces, en el caso 1, donde tenemos un valor de sigma de 6.82, tenemos una gráfica, como vemos, una campana de Gauss bastante
bastante ancha y bastante pequeña en altura. Pero ¿esto qué nos significa? Que los datos están bastante dispersos con relación al valor central o en relación al valor medio. Y en la parte número 2 vemos que ya se está reduciendo este valor de sigma. ¿Esto qué nos significa? La campana se va haciendo más angosta y más alta. Es decir, tiende al valor central, los datos ya no están tan dispersos. Pero aún así sigue siendo algo todavía un poco no tan deseable. En la parte extrema de la gráfica, en la parte inferior, vemos cómo todos los datos se aproximan bastante bien a la media. Es decir, tenemos un valor de sigma de 0.61 y esto no significa que la campana se ha reducido en lo ancho bastante y se ha incrementado el valor del tour. Entonces vemos que la mayoría de los datos están cercanos al valor central o al valor promedio, y esto es beneficioso para el proceso. Es decir, un proceso será mejor, tendrá mejor rendimiento a medida que su dispersión o su desviación estándar mejor. Mejor, es decir, estamos reduciendo el valor de la desviación estándar, el valor de sigma. Entonces, como hemos explicado, la campana de Gauss se torna más alta y menos ancha a medida que la dispersión de los datos o la desviación estándar disminuye. Y como hemos dicho, esto es fundamental para explicar el nivel 6 sigma, que a continuación lo vamos a ver, cómo se aplica este nivel de sigma para la metodología, para esta mejora de procesos a partir del 6 sigma. Bien, ¿qué es el nivel 6 sigma de los procesos? Esto corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Vemos en la parte de derecha unas gráficas que nos muestran un proceso con valor de 3 sigma y después un proceso con valor de 6 sigma. Entonces, en el proceso de 3 sigma tenemos, como hemos visto, la campana de Gauss que corresponde al histograma de los datos que estamos analizando. Y tenemos los dos valores límites, en este caso el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha, en donde caben únicamente tres desviaciones estándar. Entonces, vemos, es algo favorable en comparación que tuviera un valor de 6 sigma, pero no es tan deseable. Es decir, como vamos a ver, esto en una traducción de datos, es decir, un valor numérico, no es tan deseable en valores de porcentaje. Pero, como vemos a la derecha, tenemos una gráfica con valores de un proceso de 6 sigma. Es decir, caben 6 desviaciones estándar, 6 valores de desviación estándar, desde el límite hasta la media. Entonces, lo que tenemos aquí es una campana que se ha reducido en lo ancho bastante y se ha incrementado en su alto también un valor alto. Esto que nos significa que los datos de nuestro proceso no se están desviando del valor medio, es decir, vamos a tener menos fallos en nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso en el cual tenemos que fabricar, ejes. Ejes para cualquier aplicación. Y estos ejes, su característica principal va a ser el diámetro que tenemos que producir. Entonces, tomando como ejemplo, estamos produciendo ejes de un diámetro de 15 milímetros. 15 milímetros va a ser nuestro objetivo, nuestro valor central, sobre el cual vamos a medir las desviaciones. Y tenemos los límites, que es la tolerancia que estamos aceptando de más o menos 1 milímetro. Es decir, nuestros productos van a estar correctamente fabricados si es que caen dentro del rango de 14 milímetros a 16 milímetros de diámetro. Y esto va a ser bueno para el cliente, es decir, mi cliente acepta ejes con estos valores de diámetro de 14 a 16, no más y no menos. Entonces, esto se traduce en los datos de la desviación estándar en los límites superior e inferior respectivamente de 16 milímetros y de 14 milímetros y un valor central de 15 milímetros. Bueno,
Entonces, analizando y aplicando este concepto de nivel sigma, ¿qué pasa si nuestro proceso tiene un rendimiento de 3 sigma, tiene un nivel sigma de 3? ¿Ya? El desempeño de nuestro proceso es 3, y entonces por cada millón de productos que estamos realizando o por cada millón de ejes que estamos fabricando, tenemos que fallan 66.800 de estos, es decir, 66.800 ejes tendrán un diámetro inferior a 14 y un diámetro superior a 16 milímetros, con lo cual no podemos aceptarlo, esos ejes no los podemos vender. Mientras que si tenemos un proceso con nivel de 6 sigma, por cada millón de ejes que estamos fabricando, únicamente 3 o 4 de esos ejes van a fallar, es decir, 3 o 4 de estos ejes van a tener un diámetro inferior a 14 milímetros o un diámetro superior a 16 milímetros. Esto, como vemos, es muy bueno para las empresas llegar a este nivel de sigma, un nivel de 6 sigma. Bien, entonces en el nivel de 6 sigma tenemos que, como hemos visto, tenemos los datos, nos valemos de la herramienta de la campana de Gauss para ver el grado de dispersión de los datos, midiéndolo a través de la desviación estándar o el sigma que se conoce. Pero esto no se da en todas las empresas. La mayoría de empresas tradicionales tiene un nivel de sigma de 3. ¿Esto qué le representa en los datos? Quiere decir que tienen un nivel de productos defectuosos de 66.807 por millón. O es decir, el 6.7% de estos de productos que están realizando son defectuosos y únicamente el 93.3% son buenos. Es decir, tienen un proceso un rendimiento de proceso del 93%. Pero si tenemos una empresa que llegue al objetivo de 6 sigma, va a tener un nivel de rendimiento en el proceso del 99.9997%. Es altísimo. En este caso, únicamente 3 a 4 productos por cada millón que se estén fabricando van a fallar. Y eso es muy bueno para la empresa y para la producción. Pero ¿cómo logramos llegar al nivel 6 sigma? ¿Cómo pasamos de lo que tenemos tradicionalmente 3 sigma en el proceso a 6 sigma en el proceso? Bueno, aquí es donde aplicamos este proceso de mejora que se llama DMAIC. En realidad es un conjunto de 5 etapas para la mejora de procesos. Entonces, Six Sigma o 6 Sigma tiene este manual de instrucciones, es cíclico además, que se llama DMAIC. Y su traducción al español significa definir, después medir, analizar, mejorar y controlar estos procesos donde estamos interviniendo y donde tenemos que atacar para elevar el rendimiento. Entonces, DMAIC es un proceso de mejora. Siempre va a ser la mejora de los procesos, siempre vamos a estar enfocados a la mejora de procesos. Es sistemático, como hemos dicho, consta de 5 etapas en donde tenemos que definir, después vamos a medir, después vamos a analizar, después mejorar y después controlar. Entonces, es un método científico, como hemos visto, se basa en datos y en herramientas estadísticas, como es la desviación estándar, mediciones estadísticas, y también está basado en hechos. Entonces, todo método científico siempre está basado en hechos. Entonces, ¿a qué nos referimos con los hechos? Nos referimos a los datos tomados del proceso de producción, de las características críticas de calidad. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al cliente? Esas características críticas las tenemos que identificar en el proceso y son los datos que vamos a tomar del proceso para poder implementar este proceso de mejora. ¿Qué tiene por objetivo el DMAIC, este proceso o este conjunto de 5 etapas? Primero, elimina los pasos innecesarios. Hay pasos dentro del proceso de producción que están ahí y no se los utiliza para nada. Es decir, son pasos improductivos, son pasos que no le agregan valor al producto que estamos realizando. Entonces, es más,
le aumentan el coste de producción. Entonces, con frecuencia este proceso se enfoca en hacer todas las medidas correspondientes y aplicar nuevas tecnologías para mejorar esto y eliminar estos procesos que no le agregan valor, estos procesos improductivos.